Se va a titular esta serie La creación y Dios. No se pierdan ninguna de las conferencias que vamos a ir compartiendo, desde luego en diferentes iglesias, pero vamos a comenzar aquí en Toluca con la primera y la segunda parte de la creación y Dios. Y antes de entrar a la Biblia, les pido que la abran en el Génesis capítulo 1 y comenzar a profundizar este pasaje más importante que existe. ¿Por qué el libro del Génesis? Que la palabra Génesis en el hebreo viene de Genao, que significa en el hebreo Bereshit, con B de burro, Bereshit en el hebreo, y significa origen u orígenes. Entonces el Génesis es el libro de los orígenes. No vamos en esta serie a predicar de todo el libro del Génesis. Esta serie ya la compartí hace algunos años. Si no la tienen, la pueden pedir. Tenemos casi todo el libro del Génesis, versículo por versículo. Esta serie se va a enfocar simplemente en los primeros 2 capítulos del Génesis. O sea, vamos a entrar con microscopio, vamos a entrar con lupa, vamos a ver que antes de que Dios creara el mundo, la tierra como la tenemos nosotros, antes de nosotros existía otro mundo, que es el mundo de los ángeles. Y vamos a ver que este mundo de los ángeles tenía como planeta este planeta en el cual tú y yo estamos, el planeta Tierra. Y vamos a ver cómo Dios comenzó a formar todo, y vamos a ver la profundidad que existe nada más en los primeros 2 versículos del Génesis. Ahí nos podemos detener casi un mes para que podamos nosotros entender la profundidad de la mente de Dios. Entonces vamos a estudiar claramente la eternidad de Dios. Cuando hablamos de la eternidad, pues la mayor parte de los cristianos no sabemos qué significa eternidad. Creemos que es un punto de una línea recta que sale y continúa eternamente. Sin embargo, esto es una medida de nosotros, esto no es la eternidad. O cuando decimos por los siglos de los siglos o secula seculorum, creemos que ya nos vamos a seguir extendiendo por todo el tiempo. Vamos a descubrir otras cosas diferentes que Dios hizo y creó, y vamos a ver también las 3 palabras en el hebreo que son importantísimas para poder entender qué cosa Dios creó de la nada, que es la palabra bara, qué cosa Dios creó para formar, que es yatzar, y qué cosa es darle forma a algo, que es la palabra asa, así como suena, bara, yatzar con Y y asa. Si nosotros no conocemos estas 3 palabras, entonces no vamos a entender, por ejemplo, por qué hasta el 4.º día Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando alguien me dice eso, yo les digo, ¿en dónde dice eso? Porque en mi Biblia no lo dice. ¿Cómo no, hermano? Léale ahí, Génesis 1.14, dijo luego Dios. ¿Qué cosa dice? No dice Dios creó, dijo luego Dios, haya lumbreras. Y esta palabra haya es la misma palabra hebrea, haya, que significa hacer o que se ponga algo en movimiento. Entonces el sol y la luna ya existían. Dios no los creó en el primer día de la creación de nosotros, sino que en el mundo anterior de nosotros el sol y la luna ya existían. Y el universo sufrió una especie de congelamiento para que cuando Dios volvió a recrear todo y a colocarlo en nosotros, Dios puso en movimiento lo que ya existía. Entonces todas estas cosas escondidas y todas estas cosas maravillosas de la Biblia las vamos a ir, por favor, estudiando, analizando, investigando con lupa, con microscopio, porque es ya tiempo que la iglesia de Dios pueda salir de la leche y ya podamos comenzar a comer algo mucho más sólido, que es la palabra de Dios. Ahora bien, para esto es muy importante que recordemos algo. Necesitamos aprender a pensar. Todos se quedan ahorita así. ¿Qué querrá decir
con que yo necesito pensar. ¿Qué acaso soy un mono o un simio? No pienso o no razono. Bueno, cuando estoy diciendo necesitamos aprender a pensar, el pensamiento dentro de la filosofía griega o dentro de Sócrates, Platón, Demóstenes, etcétera, etcétera, significa no solamente pensar en algo, sino meditarlo, comerlo, asimilarlo hasta que tú lo entiendas. Y esta es la palabra que se usó en el hebreo, meditar. Salmo número 1. De día y de noche medita en este libro de la ley. Dios le dice a Josué, Josué 1, 8 y 9, Josué medita día y noche. O sea, medita es la palabra que se usa para las vacas. Cuando una vaca come, tiene varios estómagos. ¿Sabían ustedes eso de las vacas? Entonces la vaca come la paja o la hierba y hace esto. Y le da, y le da, y le da, y le da, y después de 10 o 15 veces la pasa a los intestinos. Eso es la palabra meditar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, de tal manera, y comienzas, de tal manera, ¿de qué manera, Señor? Y ahí hay una pregunta, amó Dios al mundo, ¿nos amaste? ¿Qué significa el mundo? ¿Las personas o el planeta Tierra? Que dio a su Hijo unigénito, ¿qué significa que nos diste a tu Hijo? Y te vas analizando cada frase, la vas asimilando, vas pensando en ella y de repente, eureka, como decían los griegos, lo entiendes y comienzas a descubrir la iluminación que necesitamos de la palabra de Dios que nos la da el Espíritu Santo. Entonces ya adquiere la Biblia vida a tu espíritu, porque has aprendido a leerla. Y no basta leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, pensar en ella y hay que memorizarla. Yo no les pido a nadie que levante su mano en esta mañana, pero ¿cuántos de ustedes memorizan 2 o 4 versículos diarios? Si yo te paso al frente de perdidas, ¿puedes decir de memoria el Salmo 23? ¿Ya de perdida? ¿O podrías decir de memoria el Salmo 90? ¿O nada más Juan 3:16? Estoy hablándoles muy en serio, O sea, si el cristiano no memoriza la Biblia, no vas a poder expandir tus pensamientos ni tu comprensión de la voluntad de Dios. Tenemos que memorizarla todos los días. Ponte en un papelito, Filipenses 1:6, estando persuadido que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo pones ahí en tu espejo, lo pones en tu carro, en lugar de venir con el celular ahí, lo pones en tu oficina, lo pones en tu computadora y estás pensando y repitiéndolo en la noche. Mi amor, por favor, pídeme que te repita tus versículos, y le estás dando y dando. Hermano, es que a mí no se me queda nada, porque nunca piensas. Yo no tengo memoria porque no la has practicado. Pero si no estás en un psiquiátrico, tienes memoria. Si no estás mal de la cabeza, tienes memoria. Y no se te quedan las cosas porque nunca lo has practicado. Es como un músculo la memoria. Tenemos que estar ejercitando y vas a descubrir que podemos llegar a memorizar capítulos enteros, salmos enteros de la Biblia. Entonces todo esto es lo que se llama, y lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta: esfuérzate en la gracia de Jesús. Necesitamos poner más de nosotros para poder comprender más la mente de Dios. Hace muchos años, en Job capítulo 38, versículo 4, Dios le hizo esta pregunta a Job. Ahora bien, si a la iglesia ni la Biblia traes, pues ya no queda más cosa, ¿verdad? Más que llorar. Porque ya venía a la iglesia sin la Biblia, pues ya entonces ya no hay manera de poder explicar nada. Job 38:4. Dios le hizo esta pregunta a Job hace muchos años. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber
si tienes inteligencia? En otras palabras, esta pregunta nadie la ha podido contestar. En el afán de poder nosotros los seres humanos tratar de descubrir el origen del universo, o cómo el hombre fue puesto por primera vez, qué fue primero, el hombre o la mujer, fue realmente una primer pareja la que comenzó en el planeta Tierra, y además hacia dónde se dirige el universo y nuestra vida. En este afán de descubrir las cosas, ¿qué hemos hecho? Muy bien, hemos utilizado dos medios: la ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento humano, cuando es la ciencia secular. Entonces, a través de la ciencia, los científicos han inventado, han hipotetizado, han especulado, han filosofado, tratando de cómo comenzó todo, e inventaron una teoría. Por eso se llama teoría. ¿Cuál es esta teoría? Se le llama el Big Bang, o la gran explosión. El universo, dicen los científicos, que no tiene nada de ciencia en esto, porque no es científico, porque para que sea científico tiene que ser demostrado. Entonces, como no se puede demostrar por medios naturales ni en un tubo de ensayo cómo comenzó el universo, los científicos dicen que fue una explosión, y que de esa explosión se formaron los planetas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en el siglo XX, cuando comenzaron a profundizar en la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿qué dice la primera y la segunda ley de la termodinámica en la física? Que nada se crea ni se destruye, y que todo está sufriendo un deterioro, una descomposición, todo se echa a perder. El carro le tienes que cambiar el aceite, tenemos que pintar los edificios, yo tengo que estar tomando vitaminas, haciendo ejercicio, nuestro cuerpo celularmente se está muriendo, el universo entero está sufriendo un desgaste. El Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo. Las galaxias se están cada vez expandiendo y alejándose más y más y más unas de otras. Esto es lo que establece inexorablemente la primera y la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, estas leyes están declarando que es imposible que el universo haya comenzado con una explosión. ¿Por qué? Porque al decir que sí, el universo comenzó con una explosión, y de la explosión surgió la materia, el tiempo y el espacio, estamos contradiciendo las mismas leyes de la física. Señores físicos y astrofísicos que nos acompañan y que nos escuchan a través de las redes sociales, ¿cómo puedes tú ser físico y astrofísico y contradecir, enseñarles a tus alumnos, venimos de una explosión y venimos de la nada, todo fue un accidente, y contradecir las leyes que te han enseñado, que son la base de la misma física? Entonces, nada se crea del desorden al orden, todo es al contrario. Si yo tengo una enciclopedia y recorto en pedacitos todas las hojas de la enciclopedia y las pongo debajo de un ventilador, ¿cuántos millones de años tomaría para que se pusieran de la A a la Z en orden? Yo les contesto, 10 a la 12ª potencia. Infinito, nunca se haría tal cosa. ¿Cuánto tardaría para poner a 3 changos en un piano para que sacaran la 9ª sinfonía de Beethoven? Nunca jamás podría ser eso, una certeza se podría alcanzar, nunca jamás. Entonces es imposible, y al mismo tiempo, si llegamos a la conclusión, todo surgió de una explosión. Muy bien, maestro, le voy a seguir la corriente a lo que usted me está enseñando. Usted me enseña que la materia surgió de la nada. Ahora, ¿la nada produce algo? La nada no produce nada. Y si comenzó con una explosión, ¿quién la produjo la explosión? Tuvo que haber un acelerador que haya producido eso, pero si no había nada antes de la explosión, ¿qué la produjo? Y seguimos esta línea filosófica y acabamos con la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Y el pensamiento quién lo produjo? Virgen de María y José.
La materia produce el pensamiento. La materia produce pensamiento. Un pedazo de roca, un pedazo de materia produce el pensamiento y la conciencia humana. Entonces se dan cuenta que estamos pensando. Es a lo que me refería. Cuando comenzamos a aprender a pensar y a seguir la lógica elemental, que es la línea que se tiene que usar para poder llegar a una verdad, necesitamos aprender a pensar y no aceptar simplemente, pues venimos de chita, el universo fue hecho de una explosión, y en las universidades y en los museos se sigue enseñando esto y la gente nunca se para a pensar si es verdad lo que te enseñaron. Otro ejemplo, todos nosotros venimos de la religión popular, de aquí en México. Mis padres, ¿verdad?, eran sumamente religiosos. Mi hermano Alejandro y yo, que él me guió a Cristo a mí hace 43 años, éramos así de misa de las 6 de la mañana, muy religiosos. Y mi padre era una persona bastante culta, ¿verdad? Era ingeniero civil y era una persona que le gustaba mucho la filosofía también. Y un día me dijo esto: Armando, me voy a poner a pensar algo. ¿Es posible que nosotros los oremos y nos inclinemos ante las estatuas? Una vez me dijo: papá, inclinarse ante una estatua, oye, hey, ¿me oyes? No, no oye. ¿Ve? Tampoco ve. ¿Se mueve? Tampoco. ¿Ante quién estoy adorando? Y me puse a pensar, porque mi papá me puso esa pregunta, diciéndome que realmente él no creía tampoco en lo que la religión le había enseñado. Ahora, ¿es posible que lo que nos enseñaron contradiga la Biblia? Cuando la Biblia dice que somos santos ya delante de Dios. ¿Y por qué las personas que pertenecen a estas religiones, síganme con mucho cuidado, no se ponen a pensar que lo que están aceptando es completamente cuestionable y es ilógico y no puede ser? Porque no queremos pensar. Y tenemos ya que llegar a un momento en que tenemos una capacidad impresionante aquí adentro, todos. No es de que naciste inteligente y que otros nacieron brutos. No, todos nacimos con un cerebro y todos tenemos la libertad de poder expandir lo que tenemos aquí, así, o así, o así, o cuando te mueras, como chinche, así te mueres. Con lo único que supiste, nunca quisiste pensar, todo lo aceptaste de una forma deliberada y nunca quisiste obedecer a Dios, de meditar y leer la palabra de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el universo? Entonces el ser humano ha buscado la ciencia jamás, escúchalo, nunca, díselo a tu maestro, podrá demostrar el origen del universo. Porque para que sea científico, ¿qué cosa? Tiene que ser repetitivo. Ahora, muy bien, por eso son teorías. ¿De dónde venía el ser humano? De chita. ¿Realmente venimos de los animales? ¿Puede un camello convertirse en un hipopótamo? ¿Puede una jirafa convertirse en un venado? ¿Puede un tiburón convertirse en una ballena? ¿Puede una bacteria convertirse en un microbio o un microbio en una bacteria o una bacteria en otra partícula microscópica del mundo microscópico? Esto contradice la genética. ¿Qué dice la genética ahora que descubrieron el ADN? 1954, los doctores Crick y Watson, que tenemos dentro un software en las millones de células de nuestro cuerpo, donde dentro de mi célula tengo una particularidad donde está escrito quién soy. Esto está tremendo. Dentro de nuestro cuerpo, en cada una de tus células está escrito quién eres, cuántos años vas a vivir, qué color de ojos tienes, qué color de tu piel es, el color de tu cabello, la altura, la mancha de tu abuelita, las orejas de papalote de tu abuelo, el carácter emocional berrinchudo de tu mamá, etcétera, etcétera. Todo eso está concentrado en el ADN.
en el ácido desoxirribonucleico, ADN, dentro de nuestra célula. ¿Quién puso esa información ahí? El ADN de un camello es diferente al ADN de un hipopótamo, de un tigre, de un perro, de una vaca, etcétera, etcétera. La biología y la genética impiden la mutación de una especie a otra especie. ¿De dónde inventan que venimos de los animales? Nunca se han puesto a pensar. Ya la biología, las leyes de la ciencia, de la física, contradicen la teoría de la evolución que te enseñan en la universidad. ¿Y por qué te la siguen enseñando? ¿Por qué esos maestros que te la enseñan no quieren pensar? ¿Y por qué no quieren pensar? Porque les falta honestidad intelectual. Porque si fueran honestos intelectualmente podrían decir: oye, la biología niega la evolución. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, han impedido, impiden e impedirán la evolución. La física impide la evolución. ¿Por qué? Porque no venimos de menos a más, vamos de más a menos. La genética impide la evolución por la construcción del ADN, que no se puede hacer una mutación de una especie a otra especie. Y como dijo Dion Teofilito, en mi tierra, y seguirán buscándolo. El famoso eslabón perdido. Entonces, cuando tu maestro se vuelva a levantar en la universidad y te diga: venimos de los animales, y Darwin realmente no se ha equivocado en su libro El origen de las especies, levántate y dile a tu maestro: deme usted una muestra de una mutación de una especie a otra especie, y voy a creer que venimos de chita. Pero se sigue enseñando. ¿Por qué se sigue enseñando? Porque no quieren pensar y porque saben que si se ponen a pensar van a acabar en la Biblia. De todas las teorías que existen en el mundo, no hay más que lo que nos han enseñado en la escuela, que venimos de una evolución accidental, fortuita, que venimos de los animales, y la otra explicación de dónde venimos está en la Biblia. No está en el Corán, ni en los Vedas, ni en el Tripitaka de los Budas, ni Mahatma Gandhi, ni de Confucio. En ningún otro libro sagrado, ningún otro libro de los billones de literatura que existen nos dicen de dónde venimos y quiénes somos más que la Biblia. Ahora, ¿de veras dice eso la Biblia? Es lo que vamos a ver. Y no solamente lo dice, sino que lo comprueba. Y conforme el mundo pasa y la ciencia evoluciona, la ciencia dice, y la Biblia tenía razón. Durante siglos se preguntó por qué José no se metía con María para que naciera Jesús. Se aceptó y la iglesia romana dijo: es un dogma de fe. Tienes que creer que Jesús no se metió con María porque es un dogma de fe, sin dar ninguna explicación. Sin embargo, en 1954, lo compartimos en el desayuno ayer, se descubre el ADN y se descubre que el ser humano está dividido en dos: hombres y mujeres, macho camacho y las reinas de la casa. Más nos vale. Ok, ¿qué determina que tú hayas nacido hombre? ¿Y qué determina que tú hayas nacido mujer? ¿Sabes qué determina que seamos hombres y que tú hayas nacido mujer? Nuestros cromosomas. Los cromosomas de la mujer son XX. El hombre tiene XY. El cromosoma Y no lo tiene la mujer, lo tiene el varón. En otras palabras, cuando mi papá se juntó con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá ovuló el cromosoma X de mi mamá y nací macho camacho. Y si tú eres mujer, cuando tu papá tuvo relaciones con tu mamá, el cromosoma X del varón ovuló el cromosoma X de tu mamá y naciste mujer. Y hemos llegado a un siglo, el siglo XXI, donde se está discutiendo el género con la famosa biología del transgénero, y decirles que si un niño se quiere vestir de mujer, que lo dejen,
Y si una niña si quiere jugar a los soldados, que la dejen y que se vista de soldado. Cuando la misma biología es la que determina, cerremos ya la Biblia, la biología determina quiénes somos. Entonces, si tú tienes, hazte un examen de sangre y tienes la Y, eres hombre. Nadie te va a cambiar y es imposible que te cambien tu masculinidad. Así te hizo Dios, así acéptalo. Y si tienes los dos X, eres mujer. Y nadie se atreva a cambiar tu feminidad con la cual Dios te creó como mujer. Hemos llegado a un grado de dioses de decir, cambiemos a este hombre en mujer y esta mujer en hombre. Y llegar al grado que es el síntoma más grande de descomposición social, de poder llegar hasta el matrimonio, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y destruir el patrón de la familia que tiene su origen en la Biblia y creer que ahora la familia es hombre, con niños, mujer y mujer con niños. Y la Biblia dice que la familia es un hombre con una mujer que fue la que parió a mis hijos y esa es mi familia delante de Dios. ¿A qué grado hemos llegado por no pensar? Lo aceptamos todo y se está convirtiendo en normal. Ya se está aceptando como algo normal. Ya están en las bodas de hombres con hombres. Ay, mijito, que se casó con Pepe y Pepe con Carlitos. Que sean felices. ¿Cuál felices? Es una mentira. El 63% de las personas que se han querido cambiar el sexo en el transgénero, lo dicen los psiquiatras, se han suicidado. Cuando una persona pierde su identidad, lucha con demonios que tratan de robarte tu identidad y confundirte, y vienen las depresiones, vienen las luchas angustiosas de las emociones y los sentimientos, porque el diablo te está atormentando. Tienes que ser libre en el nombre de Jesús y aceptar como Dios te hizo. Nadie aplaude, pero que Dios los bendiga. A la palabra de Dios. Muy bien. Y por otro lado, en su afán de descubrir el origen de las cosas y del universo y nosotros, se ha recurrido a la ciencia y a la brujería, al ocultismo, a las limpias, a tratar de penetrar en el mundo del más allá, con espíritus, con contacto con los muertos, con contacto con los espíritus, porque no sabemos quiénes somos, ni a dónde se van los muertos, ni qué nos da la energía, ni qué nos da el poder. El hombre ha caído en la brujería desde los tiempos de Babilonia, en la Torre de Babel. La Biblia dice que la brujería, la astrología, la magia tuvieron su origen en Babilonia, que es la ciudad más nombrada después de Jerusalén en la Biblia. Comienza la Biblia en Génesis 10 con Babilonia y termina en Apocalipsis 17 y 18 con Babilonia otra vez, porque significa confusión. El hombre sin Dios está confundido y por eso hemos tomado caminos que la evolución, que la brujería, que el ocultismo, que voy a cargarme de energía en las pirámides de Teotihuacán, voy a consultar a los muertos con los mediums que me hagan limpias. Todas estas cosas son el fruto de la ignorancia de la Biblia. Jesús dijo: yo soy la luz, y bajó del mundo hace 2000 años para alumbrar nuestros ojos. Vivimos en un mundo oscuro, santos de Dios, damas y caballeros, un mundo perdido. Cada quien trae su rollo, cada quien por su camino. Ya los gobiernos no saben cuál gobierno, cuál ideología es la buena. Los economistas están perdidos, las religiones están perdidas, la filosofía está perdida. Ya no hay forma de relativismo, humanismo, hedonismo, etcétera, etcétera. El mundo sigue así. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Y Jesús hace 2000 años vino a sacarnos de las tinieblas. Y te ofrecen esta mañana, y ustedes que nos escuchan, salir de esa oscuridad, que las vendas se te caigan, recobrar tu verdadera identidad y ser feliz con una vida en abundancia, que es la vida que Cristo nos vino a dar. Muy bien.
Ahora veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Tito, en la Biblia, que desde el principio Dios hizo una promesa desde que Él creó a entidades espirituales que no todos se llaman ángeles. Vamos a comenzar a aclarar términos. La Biblia le ha llamado ángeles a los serafines, a los querubines y desde luego a los ángeles. La palabra malak, con M de mamá y K al final, malak, en el hebreo significa enviados o correos. Y la palabra angelus en el griego, que se tradujo ángeles, significa lo mismo, mensajeros. Entonces, Dios creó, lo vamos a ver, serafines que se encuentran arriba de Dios. Arriba, todos los días diciendo santo, santo, santo. Dios creó después a otras entidades espirituales que se llaman querubines. La palabra querubín significa los que arden en el hebreo, los que arden. Y acuérdense que cuando Dios diseñó el arca en el tabernáculo, puso dos querubines, ¿se acuerdan? Inclinados con alas, dos alas cada querubín, mirando hacia el propiciatorio, hacia donde la sangre, el sumo sacerdote, una vez al año la derramaba. ¿Por qué? Porque los querubines en la Biblia significan la protección de la santidad de Dios. Entonces, los querubines no son mandados al mundo ni al universo. Son criaturas que están cerca de Dios, pero los ángeles son las criaturas que Dios creó y que se parecen a nosotros. Los ángeles son igualitos a los seres humanos. Si se apareciera ahorita un ángel, no distinguirías si es un ángel o es un ser humano. Dice Hebreos 13:4 que muchas veces hemos hospedado gente que no nos hemos dado cuenta que son ángeles. Aun cuando en su verdadera esencia los ángeles son altos, ¿verdad?, luminosos y fortísimos. Uno solo mató en el Antiguo Testamento a más de 3,000 filisteos. Entonces, los ángeles son los mensajeros de Dios. Las criaturas que Dios ha enviado desde donde Él habita hacia el mundo donde tú y yo vivimos. Y los ángeles, dice Hebreos capítulo 1, nos sirven a nosotros para cuidarnos. Salmo 30 y 90 también, a sus ángeles mandará ante ti que tu pie no tropiece en piedra. Y son luminares que nos guardan y nos han guardado muchas veces de muchos accidentes y de muchas cosas que nos pudieron haber sucedido de no haber sido por su intervención invisible. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Los querubines no son ángeles, los serafines no son ángeles, los ángeles son los mensajeros, los que han venido al mundo a cuidarnos y a observarnos las 24 horas. En Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, vean ustedes que antes de que Dios creara a los ángeles, querubines y serafines, antes de cualquier cosa, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Escucha, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de ¿cuándo? Antes de que nada fuera creado. Dios prometió que a las criaturas que Él iba a crear fueran eternas. Y todas las criaturas que Dios ha creado somos eternas. Tanto los ángeles caídos que van a ser condenados serán condenados, nosotros viviremos eternamente. Entonces es lo que se llama la vida eterna, que es la vida con Dios. Dios diseñó, planeó que todo lo que existiera fuera eterno porque Él es eterno. Entonces Dios le plació en su sabiduría crear la eternidad
para que nosotros pudiéramos vivir en ella. Vean por ejemplo en Isaías capítulo 57 lo que la Biblia dice acerca de la personalidad y de la esencia de Dios. Isaías 57 versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita. ¿Dónde habita Dios? Ahorita explicamos qué es la eternidad. Ahí vamos a entrar ya. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora sí, pongan mucha atención. Ya vamos a comenzar a aclarar muchas cosas. La eternidad, supongamos que está así, ¿verdad? En un espacio ilimitado, desde luego. Dios habita en la eternidad. La eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay pasado, no hay futuro. Cuando Jesús se revela a Moisés, Éxodo capítulo 3, le dice: yo soy el que soy. O sea, el que es, ¿verdad? Ahorita. Él es el Dios del presente. Yo sé que es difícil de entenderlo porque nosotros habitamos en 4 dimensiones donde hay pasado, presente y futuro, pero ahorita los fusibles no se les van a fundir. Entonces, la eternidad es donde Dios habita. Dios, entonces, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó abajo de la eternidad 3 cielos. El cielo donde Él habita, el cielo cósmico y el cielo atmosférico. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. Ahí Pablo menciona los 3 cielos. Entonces, estos 3 cielos no existían siempre. Fueron creados abajo de la eternidad. Ahora, cuando Dios crea el tercer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, Dios crea unánimemente, junto con los 3 cielos, el tiempo, la materia y el espacio. Génesis 1:1. En el principio Dios creó. Cuando estamos hablando del principio, recuerden esto, no es el principio de nuestra creación. No es el principio de nuestra creación, porque es muy claro que los ángeles existían antes que nosotros, como lo vamos a ver. Fueron creados antes que nosotros. Entonces, cuando Dios dice, en el principio de Dios, ahí comenzó el tiempo, ahí comenzó la materia, ahí comenzó el espacio. Entonces, en este principio, síganme con mucho cuidado, ya estamos abajo de la eternidad. Comenzó el tiempo, el espacio y la materia. En este principio Dios creó los cielos y la tierra y los ángeles. Y cuando Jesús dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y primera de Juan 1 dice, lo que era desde el principio, lo que nuestras manos palparon y vieron tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Juan 3 veces repite que este principio fue antes de nosotros. No es cuando nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados después del principio, como lo vamos a ver en el versículo 2 del Génesis, que algo pasó en el principio, que Dios volvió a recrear la tierra, a crearnos a nosotros después de los ángeles, para ponernos arriba de los ángeles, gobernar a los ángeles, y la regamos. Y Satanás, Lucifer, volvió otra vez a ocupar el planeta Tierra y el universo, hasta que vino Jesús, le quitó el poder a Dios, Jesús a Lucifer, y el poder que tenía Lucifer nos los dio a nosotros los cristianos. Y mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Entonces, Lucifer sigue teniendo el poder que perdimos nosotros con la caída de los Adán y Eva, los primeros padres,
pero que se volvió a recobrar con la muerte de Cristo y nos entrega a nosotros Dios el Espíritu Santo, porque recibirán poder. Hechos 1:8. Vean que si no ponemos en orden todo, no entendemos el Nuevo Testamento. Ese poder es ¿para qué? Para que el que tiene control de nuestro planeta y del universo no se acerque a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a tu trabajo, ni a tus finanzas, porque mucho mayor es el que está aquí adentro que todos los millones de demonios que pueda haber en tu casa. Ya, por favor, no digan: pastor, ¿puede venir a mi casa a echar el chamuco fuera? Pastor, oigo ruidos en mi casa, tengo mucho miedo, ¿puede venir a orar por nosotros a la casa? ¿Qué no sabes que tú tienes el mismo poder? ¿Pero por qué no lo sabes? Por la ignorancia de la Biblia. No la estudias, no la meditas, no la lees, no te ha iluminado el Espíritu Santo el entendimiento para saber que en tu casa tú eres el sacerdote con tu esposa y tú puedes llegar a tu casa y en el nombre de Jesús aquí se va cualquier espíritu que no sea el de Dios, y aquí habita Jesús y mi casa es tuya, Señor. Mi dinero en el banco no es mío, es tuyo. Todo lo que tenemos es tuyo. Cualquier daño que le quieran hacer a tus bienes, Señor, te lo hacen a ti, no a mí, porque me pongo a tu disposición, porque tú me hiciste y de tu gracia damos y de tu gracia recibimos. Dios pues diseña que nosotros entremos a la eternidad. Entonces cuando Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, Él define la eternidad. ¿Qué es la vida eterna? Jesús nos lo explicó: conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Desde que te convertiste, ¿cuánto has conocido de Dios? ¿Cuánto sabes de su poder? ¿Cuánto sabes del propósito que tiene para tu vida? ¿Por qué vives con estrés todavía, con angustias, con desconfianza, con incredulidad? Ay, subió el peso y cayó el petróleo, hermano, ¿qué voy a hacer? Y si mi esposo se muere y no me da el seguro social, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿tu esperanza era tu esposo? ¿El petróleo? ¿El peso? Dios nos está viendo. Y dice 1 de Pedro que somos sostenidos por la fe mediante el poder de Dios. Entonces, cuando tú crees, activas el poder de Dios. En el momento que dices: Señor, gracias porque no dependo del dinero ni de mi esposo, ni del diputado, ni de mi amigo, ni del próximo gobierno, ni tampoco mi felicidad depende de si mi esposo me hace feliz, o mi esposa me hace feliz, o mis hijos me felices. Todo depende de ti, de mi relación contigo. Cuando Dios ve esa confianza, te llena de su poder. Y tienes la capacidad de volverte más que vencedor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me están siguiendo? Estamos pensando. Muy bien. Dice en Primera de Juan capítulo 2, y explicando también la eternidad, porque es importantísimo antes de pasar y profundizar más. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos dio otra vez: la vida eterna. Cuando yo oigo que hay cristianos que dicen que la salvación se pierde, les digo: ¿ya pensaron lo que están diciendo? Es que hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que parece que se pierde la vida eterna. Parece contra 200 que te dicen que no se pierden. Y de esos pasajes que parece que se pierde la vida o que se pierde la salvación, son completamente mal interpretados. Lo han sacado fuera de contexto porque no los han estudiado a la luz de las demás partes de la Biblia. ¿Qué es la vida eterna o vida temporal? ¿Cuál es la diferencia? ¿No sabes cuál es la temporalidad? He venido para darles vida temporal. ¿Eso dice la Biblia?
No, ¿verdad? Nos viene a dar vida eterna. O sea, cuando un cristiano recibe al Espíritu Santo, en ese momento, dice Efesios capítulo 2, en ese momento entramos a la eternidad. Ya somos eternos. Por eso no vamos a morir espiritualmente jamás ya. Vamos a morir físicamente, nos van a enterrar, pero vamos a seguir viviendo. Tu pariente que se murió la semana pasada, no digas que se murió, pasó a mejor vida. Él sigue viviendo, seguimos viviendo. Esta es la esperanza que Dios nos ha traído, que esta vida no lo es todo. Vamos a seguir viviendo. Y tú lo tienes que creer. Y cuando tú lo crees, no hay nada que te pueda detener, porque para nosotros es ganancia la muerte. Entonces, esta eternidad entra a nuestra vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ya estamos sentados, dice Efesios 2, con Cristo. Ya somos más que vencedores, Efesios 1:3. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Que ya no le puedo decir a una persona, Dios te bendiga. No hay ninguna parte del Nuevo Testamento donde diga, Dios te bendiga. Porque dice la Biblia en Efesios 1:3 que ya hemos sido bendecidos. Entonces yo le digo, que la gracia y la paz sea contigo. Lean todas las cartas de los apóstoles y jamás dicen que Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque ya estamos bendecidos. En otras palabras, ¿tú crees que por decirme Dios me bendiga me va a bendecir? No, ¿verdad? Me va a bendecir si yo ando camino con Él, no porque tú me lo digas. Y menos una persona que no es cristiana, Dios te bendiga. Mentiras, nunca lo va a bendecir. Al contrario, mientras él no reciba a Cristo, su vida irá de maldición en maldición, de botella en botella, de droga en droga, de cine en cine, de teatro en teatro, buscando siempre y sin encontrar. Las bendiciones entran a nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que ubicarnos en tantas cosas en la cristiandad? Y entender qué es lo que realmente Dios quiere decirnos a nosotros. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida temporal. ¿Eso dice? Vida eterna, para siempre. Nadie jamás nos las puede quitar. Nadie nos puede separar, ni pobreza, ni desnudez, ni demonios, ni ángeles, ni nada. ¿Y qué pasa si me quiero yo alejar de Dios? De la oreja te trae de regreso. Lee el capítulo entero de Hebreos capítulo 12. Dios al que ama y se le brinca las trancas, a esos chivitos que se le brincan las trancas, va y les rompe la pata para que regresen heridos al rebaño. Pero es preferible, dijo Cristo, que pierdas el brazo y pierdas las piernas y te quedes ciego o tengas una enfermedad, a que entres entero al infierno. Somos propiedad de Dios. Nadie nos puede arrebatar la vida eterna. Nadie. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. En otras palabras, tú puedes tener una religión, ser católico, bautista, venir aquí a Vida Nueva, carismático, nazareno, mormón, no me importa la religión que tengas. Si tú tienes una religión y no tienes al Hijo, no tienes más que una religión, no tienes la vida eterna. Para tener la vida eterna necesitamos que Jesús entre a nuestra vida. Es un regalo que Dios nos da, que le abras tu corazón y que lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. Porque Él es el Hijo de Dios, el poseedor de la vida eterna. Y finalmente regresamos a Génesis capítulo 1 y vemos nosotros que al abrir la Biblia, el Espíritu de Dios, lo primero que hace al abrir la Biblia es llevarnos a las primeras palabras que Dios consideró, porque son las primeras palabras de Dios. Dios consideró que era lo primero que tenía que decirnos, que toda la creación tuvo un principio, en el principio.
El universo no es eterno, hubo un principio. La ciencia, gracias a Dios, el siglo XX lo reconoció por la segunda ley de la termodinámica, que es imposible que el universo haya sido eterno. Tiene que haber tenido un principio, como la Biblia lo establece y como las leyes de la física lo confirman también. Ahora bien, si el universo tuvo un principio y nosotros de ese principio nos alejamos cuando pecamos contra Dios, cuando tú recibes a Jesucristo, tu vida comienza a tener un principio. Comienzas otra vez a caminar con Dios. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Porque en el momento que tú lo haces, en el principio de mi vida, fue hace 43 años, mi vida antes de que yo fuera cristiano era un desastre. Pero cuando comencé con Cristo, comencé a caminar con Dios. Y a partir de ese momento, todas las bendiciones de Dios, el plan de Dios, la eternidad, lo comencé a comprender. Las vendas se nos caen de los ojos y comenzamos a ver la luz de Jesús. Ustedes son la luz, dijo Jesús, Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios te quiere salvar para que vayas con tu familia que está en la oscuridad, en el paganismo, en la idolatría, en las religiones. Somos la luz del mundo a tus amigos, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, en tu escuela, en tu secundaria. ¡Alumbra! Levanta la voz, no seamos cobardes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué importa lo que el mundo diga de nosotros? Caminemos con la bandera de la verdad, de la santidad y de la justicia y alumbremos este mundo que sigue en tinieblas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por revelarnos las verdades del universo, de nuestro origen, de la importancia de entender y pensar claramente lo que tú nos has dejado como nuestra herencia. Gracias, Señor, porque eres tan maravilloso y tan grande y tan poderoso que queremos cada día conocerte más. Por lo cual pedimos que nuestro Dios y Padre de Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé a cada uno de ustedes un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Jesús. Ser más que vencedores, ser guerreros y guerreras de Dios, valientes, porque aunque venga el enemigo como un río, levantaremos bandera contra él, porque mayor es el que está dentro de nosotros, y no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, y que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo y seamos capaces de llegar al final de nuestra vida y acabar diciendo con el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, por lo cual nos está esperando la corona de la vida. Y todos ustedes en esta mañana que no tienen a Cristo, que no estás seguro de que Jesús vive en tu vida, ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por las redes sociales, dile con todo tu corazón: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días te levantaste entre los muertos, y que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy buenas tardes, nos da mucho gusto continuar con esta transmisión en vivo a través de las redes sociales y estamos con este seminario de profecías bíblicas y hemos visto, ¿verdad?, ya en el libro de Daniel de qué forma se profetizó los futuros imperios mundiales y la forma como se están conformando delante de nuestros ojos las naciones de las cuales la Biblia mencionó desde hace más de 25 siglos. Y otra cosa que es muy interesante es que, por ejemplo, ahora el fenómeno de la migración de los refugiados en Europa ha causado algo de una forma geopolítica tan profunda, ha sacudido Europa por lo siguiente. Los europeos ya no quieren tener hijos. Escuchen las tasas de mortalidad y las tasas de nacimientos. Por cada musulmán, por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. En otras palabras, en 10 o 15 años, Europa es un continente musulmán. Y la Biblia dice que cuando el anticristo venga, a ver si nos da tiempo a analizar Ezequiel 38, cuando el anticristo venga, las naciones que van a ocupar el control del Medio Oriente y de Europa serán musulmanas. Esto es impresionante. Entonces, el imperio musulmán, ¿verdad?, tratando de establecer el califato. La palabra califa significa el sucesor. Entonces, ahorita el hombre, ¿verdad?, Bagdadi, que es el jefe de ISIS en Siria, está tratando de establecer que en todo el Medio Oriente, otra vez el califato vuelva a resurgir. ¿Y cuál es la agenda de los musulmanes en el Medio Oriente? Quitar la frontera entre Siria e Irak, que antes no existía, era el imperio de la Mesopotamia. Y entonces conquistar todo el Medio Oriente con los sunis, porque cuando murió Mahoma, aproximadamente en el año 624, 630 después de Cristo, al morir Mahoma, el Islam se dividió en 2 ramas, entre los sunis y los chiitas. Entonces los sunis dicen que son los herederos de Mahoma y los chiitas son los que dicen que de acuerdo a el voto o democráticamente ellos mantienen el partido del Islam. Entonces ahorita todos los ISIS son sunis, en Irán son chiitas y en Arabia Saudita también. Entonces, ¿qué impide ahorita que ISIS en el Medio Oriente conquiste el Medio Oriente? 2 monarquías, las únicas que quedan, Arabia Saudita y Jordania. Y acabando con estas 2 monarquías, el califato se establece por todo el Medio Oriente y entonces brincan. Ellos dicen que su peor objetivo es matar al Papa, acabar con el Vaticano y gobernar Europa. Entonces, qué impresionante que todo esto que está pasando esté sucediendo. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no han acabado con ISIS? Porque a Rusia no le conviene, ¿verdad?, que acaben con ISIS. Estados Unidos sí le conviene y hay un choque ahorita de naciones, un choque de mentalidades, Occidente con Oriente, porque Rusia, China e Irán defienden y Estados Unidos quiere acabar con ellos con el propósito de establecer el califato y Estados Unidos de que Assad no siga gobernando la nación de Siria. Bueno, todo esto es maravilloso y es exactamente como se está conformando. Muy bien, vamos en esta segunda conferencia a analizar, y tengo como tema, la milagrosa existencia de la nación de Israel. No cabe duda que uno de los misterios más grandes que ha enfrentado la historia, y para todos los maestros que nos acompañan, universitarios, sociólogos, médicos, historiadores, etcétera, etcétera, muy pocas personas saben el milagro de por qué Israel sigue existiendo.
el regreso de Israel el 14 de mayo de 1948 a su tierra, después de haber sido dispersados por casi 20 siglos en el mundo entero, se llevó a cabo el 14 de mayo uno de los eventos históricos únicos, peculiares, singulares de la historia de las naciones. Israel es la única nación en la historia que en un día se independiza y recobra su soberanía. Y la pregunta de todos nosotros es ¿por qué Dios escogió a Israel? Y vamos primero a tratar de entender por qué Dios escogió a Israel y por qué no a los mexicanos. Y si hubiera escogido a los franceses y por qué no a los ingleses. Y si hubiera escogido a los chinos y por qué no a los japoneses. Así somos nosotros de inconformes. Pero gracias a Dios que tenemos respuestas en la Biblia. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Número 1. Hay 5 razones para esto, los que las quieran apuntar. Para formar, en primer lugar, la primera nación monoteísta de la historia. Cuando Dios llama a Abraham de la nación que ahorita es Irak, todas las naciones en aquel tiempo, llámense sumerios o egipcios o asirios, eran politeístas. Entonces Dios llama a Abraham para que desde el principio de la creación de los patriarcados, porque antes no había naciones, eran primero patriarcados, después estados y después ya se formaron las naciones. Entonces Dios tenía la intención que de los millones de dioses que tienen los hindúes, por ejemplo, el hinduismo es el padre del Islam. El hinduismo es la religión más antigua de la humanidad. Y los hindúes tienen más de 6 millones de dioses. Cuando alguien me dice, yo creo en Dios, la pregunta es, ¿en cuál? El diablo no es ateo. Entonces no basta decir creo en Dios, sino en el Dios vivo y verdadero, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo. Él es el Dios único y verdadero. Entonces, ese Dios que creó el universo y todo lo que existe, a entender que Él era el único Dios y que por el pecado íbamos nosotros a rebelarnos contra sus leyes e íbamos a crear nuestros propios dioses. En segundo lugar, Dios escoge a Israel para a través de esta nación entregarle 3 tipos de leyes. Escúchenme bien. La moral no puede ser legislada por el ser humano. Nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de decir qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, yo me enfrento con un muchacho que es gay y me dice, pastor, para usted es malo, para mí es mi estilo de vida. Para mí esto es el amor, para usted es una mujer. Y sácalo de ahí, no lo vas a sacar de ahí. Un pederasta, no sé cuántos de ustedes sepan, en 4 meses en Estados Unidos se está juntando la unión de pederastas para demandar al gobierno que a ellos no les gustan ni las mujeres ni los hombres, sino los niños. Y que legislen la ley porque su deseo sexual no es con mujeres ni con hombres, es a los niños. Imagínense a dónde vamos a llegar. Y al ratito, pues mi esposa no es suficiente, 2 o 3, y se va a legislar la poligamia. Entonces, es el mundo en que estamos llegando. O sea, el hombre no sabe qué es bueno y qué es malo. Los nazis acusaron al occidente en el juicio de Nuremberg en 1947-48, después de la Segunda Guerra Mundial, de que por qué los juzgaban si ellos obedecían al Führer y ellos obedecían a Hitler y ellos solamente era lealtad al gobierno, no tenían por qué condenarlos a muerte. Hasta que un abogado inglés en el juicio de Nuremberg les dijo, pero ustedes tienen otra ley en el corazón que se llama la conciencia moral. Entonces, nos damos cuenta que si Dios existe, nos tiene que dejar leyes establecidas por Él. Él estableció la ley de la gravitación, las leyes electromagnéticas, la ley de la gravedad.
Son leyes físicas inexorables, que no se pueden cambiar. Y los científicos y la ciencia existen gracias a las leyes del universo. Porque si no tuviéramos las leyes y la continuidad de que la Tierra gire exactamente en 24 horas y en 365 alrededor del Sol, y no hubiera la inteligencia del universo, no habría ciencia. La ciencia está basada en la observación de los fenómenos. Entonces, gracias a las leyes que existen en el universo, la ciencia se hace posible. Entonces Dios le da a Israel las leyes morales. Vean, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 18. Después de que el pueblo de Israel llegó al Sinaí, en el monte Sinaí, Dios les entrega 3 tipos de leyes. Número 1, las morales, que se encuentran en el libro de Levítico y también en el libro del Éxodo. Dice, por ejemplo, en Levítico capítulo 18, versículo 19, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. La Biblia, hace más de 3,500 años, nos prohíbe a los hombres tener relaciones con nuestra esposa mientras se encuentren en ese cambio hormonal que todas las mujeres tienen 7 días al mes. Y en esos 7 días ni toques a tu mujer, porque chillan porque volvió la mosca. Es un cambio hormonal que las afecta en sus emociones, en sus sentimientos, y que si no somos entendidos los varones de qué importante es en esos 7 días decirle, mi amor, yo te voy a lavar la ropa, yo te voy a llevar tu desayuno a tu cama, vamos a ver una buena película al cine, trátala con pinzas, más que una reina en ese tiempo, y no te atrevas a tocarla sexualmente. Y ahora, ¿verdad? La ciencia descubre después de mucho tiempo las consecuencias de tener relaciones con una mujer en el tiempo de su menstruación. Versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Por eso se llama la Santa Biblia, porque nos dice la verdad. La Biblia no nos esconde los pecados más profundos del ser humano. Y la Biblia es bien clara, ¿verdad? Que tener relaciones antes de casarse, sexuales, tener relaciones con animales, tener relaciones en el ciclo menstrual, ya casados, tener relaciones con otra persona, se llama fornicar. Es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía, que es el deterioro o la degradación de lo que Dios ha hecho con el sexo. Entonces nosotros no inventamos el sexo. Ahí me da risa cuando veo en la televisión el doctor experto en sexo. Cálmate. La doctora experta en sexo, espérame tantito. Oiga, médico, usted no inventó el sexo. El único que nos puede decir cómo usar el sexo, cuándo usarlo y cuándo no usarlo, es el Creador. Mientras tanto, si él tiene tendencias homosexuales, va a apoyar una cosa, si no va a apoyar otra cosa, ¿verdad? Y el único que tiene autoridad para hablarnos acerca del sexo es Dios, porque Él fue el creador del sexo y Él anhela que nosotros lo usemos como una bendición. Capítulo 20 de Levítico. Versículo 27, y al hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dios condena involucrarse en la brujería. Ay, pues la famosa esa tablita Ouija es lo más satánico que existe. Dicen los psiquiatras de la Asociación de California que el 90% de los jóvenes que se han metido a experimentar con la Ouija han acabado locos o con desórdenes mentales gravísimos, porque el que mueve la Ouija no es más que los demonios. Se están metiendo y pisando terrenos, invocar a espíritus,
vamos a invocar al espíritu de Cuauhtémoc, o al espíritu de Zapata, o al de mi abuelita que se murió, y un medium comienza a invocar esos espíritus, están invocando a Satanás. Las cartas tarot son lo más diabólico que existe. La bola de cristal, el café turco, la lectura de la mano, todas estas cosas pertenecen al reino de las tinieblas. Entonces Dios es el que estableció las leyes morales. En segundo lugar, las leyes ceremoniales, que se encuentran en Levítico también. ¿Qué significa esto? Dios es el que ordena y determina cómo el ser humano debe acercarse a Él. No somos nosotros, a través de la invención de las religiones que hemos inventado, hay más de 25,000 religiones en el mundo, no somos nosotros los que vamos a decidir cómo acercarnos a Dios. Todas las religiones que existen nacieron con Caín. Cuando Caín le ofreció a Dios el fruto de sus obras. Y desde el principio de la creación, Dios estableció que cuando nos acercáramos a Él, Él nos regalaría la salvación a través de la muerte de un sustituto, a través del derramamiento de sangre, porque la vida, antes de que se descubriera la circulación de la sangre, la Biblia lo establecía, la vida del hombre está en la sangre. Y en tercer lugar, las leyes civiles, en el libro de Deuteronomio. Antes del derecho romano, ustedes que son abogados y que nos visitan, o licenciados, etcétera, etcétera, la Biblia establece las leyes antes de los romanos, antes de los griegos, antes de todo, cómo deberían de gobernar los estadistas. Vean rápidamente en Deuteronomio capítulo 1, lo que Dios le dijo a Moisés. Y dice así, y estas leyes, repito, son inexorables. Las leyes civiles. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 13 en adelante. Denme entre ustedes, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondieron y dijeron, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, sobre jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Versículo 16 y 17, pongan atención. Y entonces mandé a vuestros jefes diciendo, oigan entre ustedes, juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oirán. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y a causa que les fuere difícil, la traeréis a mí y yo lo oiré. Desde entonces, el símbolo de los abogados, ¿verdad? Y de las leyes, es una mujer con los ojos vendados, con una espada en la mano y una balanza en la izquierda. Es el símbolo de la justicia. ¿Por qué? Porque un juez, un gobernante, un diputado, un presidente, cualquier persona que tenga la autoridad de poder ejecutar leyes o de juzgar, no puede ver si es rico o es pobre, si es influyente o no es influyente. La justicia tiene que ser ejecutada y la balanza en la mano sin distinción de personas. Y hay de los jueces y las personas encargadas en autoridad que se dejan comprar, que venden el llamado que Dios les hizo en la abogacía o para gobernar por causa del dinero, de la influencia o de la reputación. Porque esto es lo que Dios estableció antes de que el hombre determinara qué es bueno y qué es mal. Un juez no puede más que juzgar con los ojos vendados. En otras palabras, si es rico o es pobre,
si es indígena o es millonario. El hecho que sea indígena no le da derecho a tener los derechos que tiene un millonario. Y si tú haces lo contrario, has violado la razón por la cual tú fuiste llamado a la profesión que estás ejecutando. Y el juicio viene después para esas personas, los gobernantes civiles. En tercer lugar, Dios le da a Israel, o llama a Israel, para que a través de ellos, a través de los judíos, nos llegara la Biblia. Romanos capítulo 9. Para que a través de Israel tuviéramos este libro que tenemos en esta mañana en nuestras manos. Dice Romanos 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces Dios escoge una nación para que esa nación influya en las demás naciones del mundo y para que esa nación le comunique al mundo, así como en el Nuevo Testamento escogió a la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros, la iglesia? No es el edificio. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La iglesia somos nosotros, las personas. Y somos un pueblo llamado fuera del mundo espiritualmente para decirle al mundo, arrepiéntanse. Esa no es la forma de vivir, compadre, esa no es la forma de vivir, primo, hermano, maestro de la escuela. Y al enfrentarnos al mundo con las leyes de Dios, nos van a perseguir, vamos a tener oposición. No nos espantemos de esto, porque el mundo está completamente con una venda en los ojos, como la tenías tú y la tenía yo antes de ser cristianos. Pero somos llamados para influir en el mundo y poder influir en tu familia, comenzando en tu casa, en tu familia, con tus papás, con tus hijos, en tu escuela y en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en la escuela, donde estemos, tenemos que ser testigos de Jesucristo. Y finalmente, en cuarto lugar, Romanos 9:5, para que a través de Israel viniera el Mesías. ¿Nunca se han preguntado por qué en Mateo y en Lucas están las genealogías? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Yo cuando estudiaba teología, Dios, ¿para qué pusiste? A mí ni me interesa esto. ¿Qué hijos, cuántos hijos? ¿Y de qué me va a edificar, consolar o fortalecer este conocimiento, no? Y cuando pasó el tiempo, un maestro mío me dijo, mira Armando, Jesucristo es el único ser humano en la historia de quien se puede trazar su genealogía desde Adán y desde Abraham. No sé cuántos de ustedes sepan dónde viene el apellido González o Ramírez o el mío o Rodríguez, y podemos ir por ejemplo a España, donde hay árboles genealógicos o heráldicos. Yo recuerdo cuando comenzamos a investigar nuestro apellido Alducin o Alducin, llegamos hasta 5 o 6 generaciones. Los reyes, por ejemplo, de Inglaterra y de Holanda, tienen todavía como 8 o 10 generaciones, pero nadie tiene más de 15, 20 generaciones desde dónde viene tu sangre y tu tipo de sangre y tu tipo de raza, etcétera, etcétera. Jesucristo es el único. Y cuando vamos a Génesis, encontramos, ¿verdad? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, para demostrar que Jesucristo es el Mesías. No es Buda, no es Mahatma Gandhi, no fue Mahoma, no es Zoroastro, no es el Dalai Lama, es Jesús. Su nombre es el Salvador. Por eso Dios escogió a Israel, para demostrar a través de un grupo étnico que la Biblia, las leyes y el Mesías vendría de ellos. Y en Juan capítulo 4 dice la Biblia, la salvación viene de los judíos. Muy bien, ahora veamos algo que es increíble. En el siglo XX, a finales del siglo XX, comenzó a introducirse en la iglesia cristiana una teología que se llamó la teología del reemplazo. Teología del reemplazo.
donde muchos comenzaron a enseñar que Israel ya no tenía nada que ver con Dios, que ahora la iglesia era la que iba a establecer el reino de Dios en este mundo y que íbamos a tener un gran avivamiento que está por venir. Íbamos a vencer al diablo y las potestades satánicas y la iglesia establecería el reino de Dios. Israel ya pasó, ya Dios no se mete con ellos. Qué grande ignorancia de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos del libro de Romanos que nos dicen claramente que Dios no ha acabado con Israel. Y que cuando la iglesia salga en el arrebatamiento y pasen los 7 años de tribulación, la iglesia estará en el cielo y entran al partido contra los Pumas, los judíos. Entran, ¿verdad?, a jugar. Ahorita Israel está en la banca como nación, porque ahorita no es judío, ni gentil, ni griego, pero ahorita como nación están en la banca. Vaya Dios, cuando gritaron a Pilato, su sangre sea sobre nuestras cabezas, los judíos acarrearon sobre sus vidas una maldición. Por eso han sido perseguidos durante casi 2000 años. Ahora, voy a mostrarles a ustedes en esta mañana de qué forma la sobrevivencia de Israel es milagrosa. Es increíble lo que vamos a compartir en este momento para demostrar la sobrenaturalidad de la Biblia y de qué forma Israel es tan importante a los ojos de Dios finalmente para las profecías bíblicas. Vamos a ver nosotros que, por ejemplo, en el Éxodo, cuando Dios permitió que los judíos atravesaran el Mar Rojo y abrió el Mar Rojo, lo cual no nos cabe duda es un milagro portentoso. Este milagro Dios quería que se quedara impregnado en las mentes de los judíos. Le enseñarás a tus hijos y a tus nietos que con brazo extendido Dios los salvó de los egipcios. Pero veamos Jeremías 23. Jeremías capítulo 23, versículo 7 al 8, donde Dios le dice a Israel las siguientes palabras. Jeremías 23, 7 y 8. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que ya no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, Dios está profetizando que vendría un milagro más grande que cuando Él abrió el Mar Rojo. Y que el milagro del Mar Rojo iba a quedar en segundo lugar por el milagro que iba a venir. Versículo 8. Sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. O sea, de acuerdo a la Biblia, el regreso de Israel el 14 de mayo del 48 es un milagro más grande que cuando Dios abrió el Mar Rojo. Y esto es lo que vamos a ver, porque a través de lo que vamos a ver cómo Dios trabaja en la historia y cómo detrás de todo lo que está pasando está la soberanía de Dios. Número 1, veamos este milagro de cómo Dios hizo que sobrevivieran los judíos. En primer lugar, en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, Dios comienza a dictar a todos los judíos y a todos los que se encontraban en aquel tiempo de que Él iba a despertar, dice el versículo 1 de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová. Dios despertó el espíritu de un gobernante. Al rey de Persia, ¿se acuerdan quiénes son los persas? Los que conquistaron a los babilonios. Y a los persas los conquistaron los griegos, ¿se acuerdan? Lo vimos en la primera clase. Bueno, cuando estaba bajo el imperio de los persas, Dios despierta el imperio de Ciro, el gobernante de Persia, el cual hizo pregonar palabra por escrito por todo su reino, diciendo:
Y el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para edificar la casa de Jehová. Vean esto, cuando Dios hace algo, mueve a los gobiernos. Era tiempo que los judíos comenzaran a regresar de Babilonia y el gobierno persia los permitió. Pero para ello tenía Dios que mover el corazón de Ciro para que él permitiera que los judíos comenzaran a regresar bajo Esdras y Zorobabel a su tierra de Jerusalén. Entonces vemos nosotros que después de haber sido dispersados por siglos, los judíos comenzaron en el siglo XIX a sentir que deberían regresar a su tierra. Hubo un hombre llamado Teodoro Herzl, que en 1880, 90 más o menos, sintió despertar el sionismo, que es el sentimiento de que necesitamos regresar a nuestra tierra. Ya habían pasado casi 19 siglos y los judíos pudieron haber sido absorbidos por culturas, por costumbres, por tradiciones, por lenguajes, pero en 2000 años los judíos nunca abandonaron el pensamiento: tenemos que regresar a Israel. Les voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, los paisanos mexicanos que están ocupados ahorita en los campos, en la jardinería, en la albañilería, en la pintura, al pasar a Estados Unidos, el mexicano, el hondureño, el nicaragüense, inmediatamente somos absorbidos por la cultura norteamericana. Todos los mexicanos que cruzan a Estados Unidos quieren vestirse como los americanos. A los hijos ya ni español hablan. Les ponen su cachucha, sus calcetines, sus tenis, sus shorts. Quieren identificarse con la cultura norteamericana. Y si tú le preguntas a todos los migrantes, mexicanos, latinoamericanos, ¿quién se quiere regresar a México? Te van a decir ninguno. Porque nadie quiere irse a Rusia, nadie quiere irse a Francia a vivir, nadie quiere venirse a México, nadie quiere venirse a Nicaragua. Todas las naciones ven a Estados Unidos como un sueño americano, donde ahí van a progresar, donde hay más libertades, donde hay más derechos, bla, 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 bla. Y los judíos, en 20 siglos, absorbidos por los italianos, los argentinos, los mexicanos, los españoles, mantuvieron el deseo de regresar a su tierra. Este sentimiento solo Dios se los pudo haber puesto, como se lo puso a Esdras para que el rey Ciro los hiciera regresar a la tierra de Israel. En segundo lugar, desde 1517 hasta 1917, el Medio Oriente estuvo bajo el control de los otomanos. Y después de la Primera Guerra Mundial, lo vimos también hace algunos momentos, los ingleses conquistaron a los otomanos turcos y los ingleses se apoderaron del Medio Oriente. Y este imperio tenía que ser eliminado para que el Medio Oriente pudiera ser dividido en zonas geográficas. Si los ingleses no son sacados del Medio Oriente, el Medio Oriente no hubiera sido dividido para establecer las naciones árabes. En Jeremías capítulo 2, versículo 14 al 15, se profetizó que vendría el tiempo en que cuando Israel regresara, nacieran las más naciones que están alrededor de Israel en el siglo XXI. Escuchen esto, Jeremías 12, versículo 14 y 15. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos. ¿Quiénes son los malos vecinos? Las naciones árabes, que han tratado de sacar a Israel desde el 48 y sacarlos de su tierra. Así dijo Jehová contra mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. Yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá, y después que los haya arrancado,
volveré y tendré misericordia y los haré volver. Cada uno a su heredad y a cada cual su tierra. Escuchen esto, esta profecía estaba declarando que las naciones árabes alrededor de Israel, que no existían. Los ingleses habían hecho un desbarajuste con la geografía del Medio Oriente. Los judíos iban a regresar y también comenzarían a independizarse las naciones que les voy a mencionar. Tomen nota. Afganistán en 1919. Egipto hasta 1922. Arabia Saudita, 1932. Irán, que es Persia, en 1935 le cambió el nombre de Persia a Irán, en 1935. El Líbano en el 43. Siria y Jordania en el 46, Israel en el 48. Ahora, para que veamos este milagro, veamos el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 29 al 32. Es Jesús hablando. También les dijo una parábola. Miren la higuera y... O sea, en la Biblia, la higuera es Israel y los árboles son las naciones alrededor de Israel. Miren la higuera y los árboles. No solamente la higuera, fíjense también en los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, saben por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En menos de 30 años, en el siglo XX, se independizan y se forman las naciones que actualmente forman el Medio Oriente. Y Jesús nos advierte, cuando ustedes vean en el Medio Oriente que resurge Israel y las naciones comienzan a independizarse a su alrededor, sepan que el reino de Dios está cerca. Y en Mateo 24, 38 en adelante, 32 en adelante, Jesús dijo, miren la higuera, cuando ya reverdece, no pasará una generación, hasta que todo acontezca. ¿Cuántos años son una generación? Si leen el Salmo 92, dice la Biblia que son de 70 y los más robustos, los que no comen papitas ni Coca-Cola y beben 4 litros de agua diarios y hacen ejercicio, llegarán a los 80, 85, 90 años de edad y algunos hasta más. Entonces, en la Biblia, una generación son entre 70 y 80 años. Del 48 a nuestros días, ¿cuántos años llevamos? 68. ¿Será que en el año 2018, dentro de 2 años, pregunto, que se cumplirá la primera generación de la independencia de Israel? ¿En el 2018 comenzará la gran tribulación? ¿Será que nos quedan realmente 2 años nada más? ¿O será después del 2018? ¿Será esta generación o la de 80 años la que Jesucristo mencionó? Lo único que sabemos es que las condiciones geopolíticas que hemos estudiado ya están listas para las profecías de los tiempos finales que la Biblia profetizó. Nunca la humanidad había vivido tan estresada, tan angustiada. Nunca en la historia había habido tanta depravación sexual. Nunca en la historia había habido tantos divorcios, tanta drogadicción, tanta confusión política de los gobernantes. Ahorita los gobernantes ya no saben qué sistema funciona. Regresamos al comunismo o al socialismo, la democracia tampoco funcionó y como dijo don Teofilito, ni funcionarán. ¿Por qué? Porque son sistemas humanos. No es hasta que venga Cristo a establecer la teocracia, el gobierno de Dios, cuando entonces vamos a poder vivir en paz. Ahora vemos a continuación, en número 3,
lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Para que el Estado de Israel pudiera existir, los judíos tenían que sobrevivir. Y Hitler, hasta este momento, yo he leído como 7 biografías de Hitler y de bastantes historiadores, y ninguno de los libros que yo he leído, ningún historiador, desde luego no cristianos, se explican por qué Hitler, teniendo guerra contra Rusia, contra Estados Unidos y contra Inglaterra, se voltea a declararles la guerra a un grupo étnico de judíos que no tenían nación, no tenían armas, no tenían nada, y se obsesiona en destruirlos. ¿Qué movió a Hitler para crear la solución final, como le llamó en los campos de Auschwitz y en los campos de concentración? ¿Qué es lo que lo movió a Hitler? ¿Por qué ese odio jarocho contra los judíos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo movió? Hoy estás en guerra contra países y te vuelves contra un grupo de indígenas o de un grupo étnico que no tienen ni armas, ni tienen nación, ni tienen nada absolutamente. La Biblia es la única que nos da la respuesta. Y entonces Hitler se dedica a matar más de 6 millones de judíos. Se jura a sí mismo acabar con los judíos. ¿Por qué no con los mexicanos? ¿Por qué no con los italianos? ¿Por qué tenían que ser los judíos? ¿Por qué han sido los judíos a través de 2000 años? Los expulsaron de España en 1490, los expulsaron de Europa, los han perseguido, etcétera, etcétera. Y a pesar de toda esta persecución, cayeron los babilonios, cayeron los medos persas, cayeron los griegos, cayeron los romanos, y ellos sobrevivieron. Ellos sobrevivieron. Y ahí están ante nuestros ojos, ante las naciones del mundo. ¿Es Israel el tamaño de Nueva Jersey, del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos? Es Israel con 6 millones de judíos rodeados de 22 millones de árabes. En 1948, a las 5:30 de la mañana, cuando las Naciones Unidas votaron para que regresaran a su tierra, nombraron a David Ben Gurión el primer ministro de Israel. Y a las 5:30 de la mañana estaba David Ben Gurión, aleluya, gloria, Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Alabado sea el nombre del Señor. El nombre del Señor es Shema Israel Adonai Eloheinu Eloheinu Echad. Dios es uno y solamente Dios es uno. Y a las 5:30 de la mañana, media hora, cuando se declaran independientes, los atacan los árabes. 1957 los vuelven a atacar. 1967, junio del 1 al 6, todas las naciones árabes, el presidente Gamer Nasser de Egipto dice: exterminemos a los judíos. Ahorita somos aquí, vamos a suponer, 2,000 personas. ¿Qué probabilidades tendríamos, ustedes que son matemáticos, en las leyes de las probabilidades de las matemáticas, de salir vivos? Somos 2,000 personas y tuviéramos 100 rifles. Y nos rodeara un ejército de 1,5 millones de soldados. Con 100 rifles nosotros nada más. Dentro de las leyes de las probabilidades matemáticas, las probabilidades para que saliéramos vivos es de 12 elevado a la 12ª potencia, 10 elevado a la 12ª potencia. O sea, imposible. Son las mismas probabilidades que Israel tuvo en la guerra del 67 de los 6 días de salir vivos. Lo rodearon más de 22 millones de Egipto, Siria, Líbano, Jordania e Irak. ¿Saben lo que pasó con los judíos? Hasta este momento los judíos son los mejores pilotos del mundo. Mejores que los MiG de los rusos y que los F-16 y 21, que es el nuevo avión de Estados Unidos. Son los mejores pilotos del mundo. No hay nadie que tenga una fuerza aérea como la tienen los judíos actualmente, ni la tecnología de las armas que tienen los judíos. Bueno, en el 67, sin tener tanta tecnología, un sargento israelí intercepta a un iraquí en un tanque de guerra y los judíos se suben en 4 aviones F-16. Y a las 4:30 de la mañana se van sobre Egipto
y bombardean todo el aeropuerto, la aviación de Egipto. Se van contra Siria, todos los aviones de Siria y todos los aviones de Irak. Una vez que destruyeron y tomaron posesión del aire, se avientan entonces con los tanques y con los aparatos que usan en la tierra, respaldados por la aviación, para poder en 6 días derrotar y hacer el milagro de la milicia y de las guerras de toda la historia de Alejandro el Magno, de Carlomagno, de Napoleón, como dijo el general Schwarzkopf, que fue el que dirigió la guerra del Golfo Pérsico en 1990. Él fue graduado de West Point, es la mejor academia militar de Estados Unidos, y el general Schwarzkopf compra su biografía, es interesantísima. Dice el general Schwarzkopf: he estudiado las falanges de Alejandro el Magno, en las guerras de Napoleón Bonaparte, Carlomagno, Atila y Atila y todos los demás conquistadores. Nunca en la historia de la milicia ha habido una guerra tan milagrosa como la de los 6 días. ¿Y saben por qué ganaron en 6 días la guerra? Porque el 7º tenían que descansar. Aquí está. El libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15 dice: porque los estableceré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. El hecho que estén ahorita donde se encuentran los judíos y no hayan podido sacarlos de ahí, han jurado exterminarlos Irán, y han jurado los árabes matarlos y exterminarlos, es porque Jehová de los ejércitos está detrás de ellos. La sobrevivencia de Israel es una de las evidencias más grandes de la historia del Dios de la Biblia. Entonces, cuando Hitler no pudo con ellos, ¿verdad? Solo Dios lo pudo hacer. Sobrevivieron porque Dios había dicho que tenía que independizarse. Ahora tenemos finalmente, ¿verdad?, la formación del ejército de Israel. Cuando Israel regresa en el 48, tenían como 50 rifles, los rodearon todos por aquí y por allá, y en Ezequiel 37, versículo 10, la Biblia profetizó que serían un grande ejército. Y ahorita no existe ningún ejército en el mundo más poderoso que el ejército de Israel. Todas las naciones les tienen, miren, cuscús. ¿Por qué Irán con las bombas nucleares? ¿Por qué el psicópata de Kim Jong en Corea del Norte? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué no se atreven? Porque han diseñado una tecnología, un escudo invisible contra cohetes y los aviones que las 24 horas del día, si tú vas a Israel, las 24 horas del día los aviones están zoom, 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 continuamente las 24 horas patrullando el cielo de Israel. Y si tú vas a Israel, vas a ver a muchachos de 18 años a 22 años en cada esquina de Israel, portando un M15. Todos armados las 24 horas. Es la única nación que se acuestan con el rifle, desayunan con el rifle, comen con el rifle y duermen con el rifle. Esta es la situación en la que ellos viven actualmente. Y nadie se ha podido atrever, porque así lo dice la Biblia. Esta sobrevivencia del Estado de Israel solamente nos demuestra que Dios es el Dios verdadero. Miren lo que dice para terminar en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, acerca de la sobrevivencia de este pueblo increíble. Y no es que los judíos sean más inteligentes que los mexicanos, ni que los judíos sean mejores, sino simplemente por la soberanía de Dios. Él los escogió. ¿No te has preguntado por qué te escogió a ti y no a tus amigos que no son cristianos? ¿No te has preguntado por qué tú estás en este desayuno y tienes cantidad de amigos que siguen ahorita borrachándose y en las drogas y tú eres una persona que estás conociendo a Dios? ¿Y por qué no todos los demás? Es la soberanía de Dios. Y eso provoca envidia, es lógico. ¿Qué es ¿Saben ustedes que el socialismo y el comunismo, la raíz del socialismo es la envidia? ¿Saben cuál es la raíz del socialismo? Quítale a Pedro
para dárselo a Pablo. Se llama saqueo legalizado. Eso es lo que es. Quitarle a los que tienen para dárselo a los demás. Oye, espérame, eso es un robo, ¿verdad? No es robo, es expropiación. La envidia está detrás de todos los sistemas, porque así es el ser humano. Nos odiamos unos con otros y deseamos lo que unos no tienen. Por eso permeó todo Sudamérica la teología del comunismo y la teología, ¿verdad?, se sustituyó cuando el padrecito Camilo Torres en Guatemala dijo, yo qué hábito ni qué nada, voy a tomar las armas y a través de la guerra violencia vamos a derribar al Estado y vamos a formar las guerrillas. Era el sueño del Che Guevara, por eso en Bolivia fue derrotado el Che Guevara, ¿verdad? Porque estamos cansados de las injusticias, estamos cansados de tanta hipocresía. Y para unos la única solución es una revolución armada y toman las armas. Yo formaba parte de esta ideología antes de conocer a Jesucristo, porque era un joven con mucho idealismo, como todos los jóvenes. Somos idealistas, queremos un mundo mejor, estamos cansados de tantas injusticias, pero es un camino equivocado, porque el que toma las armas, bajo las armas tiene que morir. Entonces no es esa la solución. La solución es Jesucristo y un cambio de corazón. Dice en Amós 9, 14 y 15: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Apúntale junto, 14 de mayo del 48. Se cumplió esa profecía. Apúntalo en tu Biblia. Se cumplió el 14 de mayo de 1948. Y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Escuchen, se cumplió la primera profecía, regresaron a su tierra. Número 2, aquí dice que cuando regresaron a su tierra, iban a plantar viñas. Y cuando llegaron en el 48, un solo árbol no había en Israel. Un solo árbol, era un desierto. Y en 1952, 4 años después de que los judíos regresaron a Israel, plantaron más de 7 millones de olivos. En la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa desde los jardines colgantes de Babilonia y Nabucodonosor. En 4 años hicieron un desierto florecer, con una obra de la ingeniería hidráulica que todavía sigue siendo milagrosa para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Y finalmente, versículo 15, porque los plantaré sobre su tierra y nunca más, dijo Dios, desde el 48 que regresen, serán arrancados, ha dicho Jehová, Dios tuyo. La guerra del 57, la guerra del 67, 1973, la guerra de Yom Kippur. Después se levanta un hombre llamado Yasser Arafat y forma en los 60, 70 la Organización para la Liberación de Palestina con el propósito de destruir Israel. Y comienza Arafat a formar un gobierno, un grupo terrorista que se llamó Septiembre Negro. Y en 1971, en las Olimpiadas en Berlín, llega Arafat con el grupo terrorista, secuestran a todos los atletas judíos en Berlín y los matan a todos. Y después los judíos no perdonan a nadie, ojo por ojo, diente por diente. Se dedicaron a buscar a todos los terroristas que comenzaron y a los exnazis y a todos los han pasado por las armas. Y después vienen los Hezbollah, que los sostiene Irán, viene el grupo Hamas. La palabra Hamas significa violencia de Palestina, dedicados a destruir Israel. Mentiras que es por la tierra. El presidente Clinton, Yasser Arafat y Yitzhak Rabin firmaron un tratado de paz para que les dieran tierra a Arafat. Arafat regresa a Israel y rechaza todo lo que les dieron y dijo Arafat, no queremos tierra, queremos todo Israel y queremos la ciudad de Jerusalén. Y hasta ahorita, desde el 48, ha habido un hombre valiente en Israel que se llama Benjamín Netanyahu.
y que ha jurado al mundo, antes de que entreguemos Israel, vamos nosotros a morir como mártires. Y le llama la operación Sansón. Cuando Sansón murió, le dijo a Dios antes de morir: dame fuerza, Señor. Y un ciego lo guió, una persona lo guió porque estaba ciego Sansón, le sacaron los filisteos los ojos, se puso Sansón en el libro de los jueces con 2 columnas y las derrumbó, y murió Sansón con todos los filisteos. Fue la última acción de Sansón, así murió él. Mató más muriéndose que en vida. Y por eso el general Moshe Dayan, que fue el que dirigió la conquista en el 67 de recuperar Jerusalén, dijo: si nos quieren atacar, nos morimos con todos, porque Israel tiene armas nucleares. Pero de acuerdo a la Biblia, no pueden atacar a Israel. ¿Saben por qué? Porque en Israel está la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, que es sagrada para los musulmanes y es sagrada para los judíos, porque debajo de la cúpula de Omar se encuentra el templo que Herodes construyó y que los romanos en el año 70 destruyeron. Entonces, si atacan Jerusalén, destruyen la mezquita de Omar. Y olvídense, ¿verdad? Entonces, ahorita Jerusalén es una de las ciudades más protegidas del mundo y más seguras. Y por eso están apuñalando a la gente en las calles. Ya no pueden mandar cohetes, ya no pueden mandar una bomba atómica, matan con cuchillos a los policías y a la gente en los mercados para tratar de crear terrorismo. Pero Israel sigue más vivito y coleando que nunca, porque Jehová lo dijo en la palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra y por estas evidencias maravillosas que a través de toda la historia vemos cómo tú obras detrás de los gobernantes y de las mismas naciones para que se cumpla tu voluntad. Y el misterio de tu voluntad nos los has dado a conocer a nosotros, la iglesia. Te bendecimos, Señor, por habernos dado a tu Espíritu que nos guía a toda la verdad y nos enseña las cosas que han de venir. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Él vive.